Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Hace escasos instantes hemos tenido conocimiento del informe que ha hecho la Subdelegación de Gobierno de León sobre lo ocurrido el pasado día 14 de este mes de diciembre en la autopista de peaje entre León y Asturias, cuando, como saben, como consecuencia de la nieve y supuestamente de la imprevisión de la empresa concesionaria, centenares de automóviles quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por el Ejército. Pues bien, ese informe de la Subdelegación de Gobierno de León habla de irregularidades de Aucausa, la empresa concesionaria de esta autopista de peaje. Vamos a hablarles de esta noticia, pero además hay otras que, como siempre, les vamos a contar nada más comenzar en estos titulares de hoy. El presidente del Gobierno se entrevista en la Moncloa con el presidente del Principado para hablar sobre financiación autonómica. Areces le ha trasladado a Zapatero sus criterios de cara al modelo de financiación, solicitando que no se tenga solo en cuenta el criterio poblacional, sino que también se atienda a factores como el envejecimiento, la orografía o la dispersión a la hora de destinar recursos para financiar los servicios. El Pleno de la Junta rechaza la enmienda a la totalidad a los presupuestos 2009 presentada por el PP, que tachó estas cuentas de irreales. El proyecto de presupuestos, que saldrá adelante con los votos del PSOE e Izquierda Unida el próximo día 30, asciende a 4.394 millones de euros. UGT lanza una campaña bajo el lema «Las drogas y el alcohol multiplican los riesgos de accidentes de trabajo», y es que una parte importante de trabajadores acuden a su puesto de empleo bajo la influencia de alcohol, drogas o medicinas, mientras Comisiones Obreras denuncia que la siniestralidad laboral en Asturias ha aumentado un 19%. Los asturianos somos una de las regiones más ahorradoras de España, ya que el gasto medio por persona en Asturias se situó en 11.317 euros en el 2007, por debajo de la media nacional, mientras 8 de cada 10 asturianos reducirán el gasto destinado a los regalos de Navidad por la crisis. Un estudio asegura también que el 50% nos gastaremos menos de 200 euros en los obsequios navideños. Con la llegada de la Navidad, los deportistas asturianos que están fuera de nuestra comunidad regresan a Asturias y se involucran en numerosas causas benéficas. David Villa y Mejuto González han sido nombrados hijos predilectos del Langreo y ellos, junto con otros laureados deportistas, participarán mañana en una nueva edición de la Gala de la Solidaridad. Y a estas horas debe haber finalizado ya el encuentro que mantiene el presidente del Gobierno, que se entrevistaba esta misma tarde en la Moncloa con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, para hablar sobre financiación autonómica. Areces le ha trasladado a Zapatero sus criterios de cara a ese modelo, al nuevo modelo de financiación, solicitando que no se tenga tan solo en cuenta, por ejemplo, el criterio de la población, sino que se atienda también a factores como el envejecimiento de la población, la orografía o la dispersión a la hora de destinar recursos para financiar los servicios. Saliendo al paso de las últimas críticas que ha recibido, Areces aseguraba poco antes de esta reunión que acude a la cita predispuesto al diálogo, pero con firmeza para que Asturias, ha dicho, no salga perjudicada. Y desde luego tener siempre muy presente que no puede ser el criterio de población en exclusiva el que marque esta reforma del modelo de financiación, porque nosotros evidentemente no lo aceptaríamos, sino que tienen que recogerse muy claramente aquellos criterios que configuran el gasto que produce los sistemas públicos y los traspasos que hemos recibido aquí en Asturias, donde hay problemas como el envejecimiento de la población, que es decisivo en lo que significa, por ejemplo, el gasto sanitario y el gasto social. El elemento de dispersión es también un elemento muy importante que afecta sobre todo a las comunidades del noroeste de nuestro país, como es el caso de Asturias. Y hablando de euros o de financiación, el Pleno de la Junta General del Principado ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad a los presupuestos 2009 que había presentado el Partido Popular, que además tachó estas cuentas de irreales. El proyecto de presupuestos, que saldrá adelante con los votos de los dos socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, el próximo día 30, asciende a 4.394 millones de euros.
Los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado de Asturias, que sostiene el Gobierno del Principado, PSOE, Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, unieron hoy sus votos, 21 del PSOE y 4 de la coalición, para rechazar las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Popular, 20 votos, hacia los proyectos de ley del Principado de Asturias, de presupuestos generales para 2009 y de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento. De esta forma, la Cámara fijó hoy las cuantías globales del proyecto. El Partido Popular señaló que el documento del Gobierno es irreal, carece de austeridad y no contempla una inversión suficiente, por lo que no apoyarán el presupuesto. Si lo que se trataba era esto, evidentemente el Partido Popular no era el socio. Sin embargo, el PSOE sostuvo que las cuentas sí que movilizan el gasto necesario para dinamizar la economía en el contexto de la crisis, mientras que Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, señaló que el proyecto garantiza a agentes económicos y ciudadanos seguridad ante la actual situación económica. Ha sido la voluntad de nuestra fuerza política de contribuir a paliar las consecuencias negativas de la crisis sobre los trabajadores y los sectores sociales más desfavorecidos lo que ha determinado nuestra voluntad de pacto y de acuerdo en la izquierda. El proyecto de presupuestos asciende a 4.394 millones de euros, un 7,68% más que la suma total de todos los recursos contenidos en la prórroga presupuestaria y las leyes de medidas presupuestarias urgentes promovidas en 2008. Tras la sesión de hoy, el proyecto sale adelante y en el Pleno de la Junta General, que se celebrará el próximo día 30, se discutirán enmiendas al mismo. En el terreno político todavía, la Federación Socialista Asturiana quiere seguir adelante con polémicos proyectos como el embalse de Caleao, en Campocaso, o la construcción de una incineradora en Serín con una capacidad de 475.000 toneladas al año, lo que representa quemar el 85% de los residuos sólidos urbanos que generamos. Se trata de dos proyectos en los que discrepan los dos socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, pero desde la Federación Socialista Asturiana creen que el pacto político no supone que las dos fuerzas políticas vayan a renunciar a sus posiciones. A pesar de que Izquierda Unida se opone tajantemente, como han dejado claro en más de una ocasión, apoyando incluso una acampada en su contra, la FSA sigue adelante con la idea de construir una nueva presa en Caleao, para garantizar el suministro de agua de calidad para los asturianos en los próximos 50 años. Desde la Federación Socialista creen que esto no tiene por qué perjudicar el pacto de gobierno, ya que una de las virtudes del pacto es precisamente que tanto Izquierda Unida como el PSOE sean capaces de apartar los problemas que les separan y centrarse en lo que les une. Esa misma política deberá aplicarse al parecer para sacar adelante la incineradora de Serín, imprescindible para el PSOE, para acabar con los residuos que producimos los asturianos, sobre todo porque en apenas unos años el vertedero del que dispone Cogersa en esta localidad estará lleno. Izquierda Unida, que forma gobierno regional con el PSOE, se ha opuesto reiteradamente también a esta incineradora por considerar que no es una solución al problema de la basura que produce Asturias. Más de 1 millón de personas en España sufre problemas relacionados con el consumo de drogas. Para evitar esta lacra e intentar concienciar a los trabajadores de los riesgos que conlleva el consumo de drogas a la hora de desarrollar su labor profesional, desde el sindicato UGT lanzan una nueva campaña que lleva el lema «Las drogas y el alcohol multiplican los riesgos de accidentes laborales». Y es que, desgraciadamente, algunos trabajadores acuden a su puesto de empleo bajo la influencia del alcohol, de las drogas o incluso de algún fármaco que altera su conducta. La Unión General de Trabajadores ha presentado la campaña de prevención de drogas y alcoholismo para prevenir el consumo de estas sustancias en los centros de trabajo. Con esta campaña se pretende concienciar a los trabajadores de los riesgos que conlleva el consumo de drogas, así como las medidas preventivas y el tratamiento de consumo recogido en la normativa vigente. Que consiste en tratar de sensibilizar a los trabajadores acerca de los riesgos que entraña el consumo de drogas, el consumo de alcohol y el otro tipo de consumo como los fármacos en el puesto de trabajo, por lo que entraña de riesgo para la salud y la integridad física de los propios trabajadores. Es muy común
pues digamos el exceso de confianza, en el sentido de decir, pues solo me tomé 2 cervezas, o solo me fumé 2 porros, o solo me tomé 2 pastillas. En España, más de 1 millón de personas sufren problemas relacionados con el consumo de drogas. Es por ello que desde el sindicato UGT creen necesario crear unas condiciones de trabajo saludables y diseñar planes de prevención y rehabilitación de las empresas. Insisten en que el mal uso de los medicamentos puede ocasionar perjuicio para la salud y que el alcohol produce somnolencia, por lo que pueden aumentar los accidentes. Y a la vez pues hemos hecho una edición de una serie de caramelos con palo, un poco como símbolo de que esto es una alternativa totalmente inofensiva a las drogas, ¿no? Un poco por darle un tono simpático a la campaña y que llegue de alguna manera pues mejor a los trabajadores. Y precisamente la siniestralidad laboral sigue trayendo malas noticias para Asturias. Según el sindicato Comisiones Obreras, tras conocerse que las víctimas mortales en accidente de trabajo han costado la vida durante los 11 primeros meses del año a 38 personas en Asturias, 6 más que en noviembre del pasado año, lo que representa un aumento de casi el 19% y 4 más que en todo el 2007. Ante estas cifras, Comisiones Obreras señala que se está fracasando de manera estrepitosa en la prevención y vigilancia de la siniestralidad laboral en la región. De hecho, las víctimas mortales en accidente de trabajo en la región han aumentado todos los meses del presente año, salvo en enero. El incremento de las víctimas mortales empaña otros datos no tan dramáticos, ya que han descendido los accidentes leves y graves en un 3,75 y un 18,81% respectivamente. Por sectores, los mayores incrementos de víctimas mortales se registraron en la construcción, que pasó de 6 a 10 en los 11 primeros meses de este año, y en el transporte. Comisiones Obreras insiste en que las cada vez peores condiciones en las que se ven obligados muchos trabajadores a desempeñar su tarea están detrás de la mayoría de los siniestros laborales. Para Comisiones Obreras, la negativa evolución de la siniestralidad a lo largo de este año no se puede justificar en el aumento de los accidentes de trabajo por el incremento del volumen de actividad económica. Todavía en el terreno laboral, la corriente sindical de izquierdas, el sindicato CSI, ha presentado hoy ante la Fiscalía de Gijón una denuncia por delito penal contra Pimar, la Consejería de Industria, contra Naval Gijón, contra UGT y contra el sindicato Comisiones Obreras, porque consideran que han sufrido discriminación desde el CSI en la negociación del expediente de regulación de empleo y el cierre de Naval Gijón. Este sindicato CSI es el único que sigue abogando por la continuidad de esta empresa naval, ya que afirman, a partir de ahí el resto de las empresas del sector podrían ir cayendo como piezas de dominó. El sindicato CSI presentó esta mañana una demanda penal por las irregularidades que a su juicio se han cometido en el entorno de Naval Gijón, por las entidades y autoridades relacionadas con la gestión, economía, finanzas y desarrollo del expediente de regulación y empleo del astillero. Según el representante sindical de la corriente sindical de izquierdas, Balbino Cano, el no entregar al comité de empresa la documentación exigida y obligada por la ley priva al mismo de poder negociar y aportar medidas para resolver o aminorar el expediente. Y por otro lado señala que la negociación se llevó al margen del conjunto del comité, pues es evidente, y así se refleja en los medios de comunicación, que el acuerdo se llevó entre Pimar y las direcciones de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, dejando al margen a CSI. Están haciendo caso omiso de todo lo que dicen los juzgados y por tanto vamos a trasladar a la Fiscalía que intervenga en el sentido de que si hubiera algún ilícito penal, pues que tire para adelante de ello y que se solucione el problema, porque esto no puede ser que ni los propios sindicatos estén sin respetar la ley orgánica de libertad sindical, que es la que dice que en el supuesto de que se dé una situación ilícita, como puede ser este caso, intervenga la Fiscalía automáticamente. Cano apuntó también que solicitan que se abra un nuevo periodo de negociación en torno al futuro de Naval Gijón, porque puede estar en juego no solo esta empresa, sino el futuro del sector en Asturias. No parece de recibo ante una situación de crisis como la actual, en la que todos los medios de comunicación están diciendo que el 2009 va a ser el peor año para la industria del metal en Asturias, que desde el gobierno regional no se preocupen de que cierre Naval Gijón y no se preocupen de que pueda cerrar a muy corto plazo, Juliana, cuando estamos hablando de que en la industria naval por cada trabajador fijo hay un empleo en la industria auxiliar de cerca de 4,5 trabajadores. Entonces nos parece absolutamente vergonzoso que nadie se preocupe de esto y que con la situación de crisis que se nos avecina, que la industria naval parece ser que no tiene absolutamente ningún interés ni para el gobierno del Principado ni para nadie.
Los asturianos somos una de las regiones más ahorradoras de España, o quizás es que simplemente somos una de las comunidades con menor nivel adquisitivo. Y es que el gasto medio por persona en Asturias se situó en 11.317 euros el año pasado, el 2007, una cifra algo inferior a la media nacional, que está en 11.673 euros, según los datos de la encuesta de presupuestos familiares. Cada asturiano gastó el año pasado en comida, electrodomésticos, gasolina, en salir a cenar o a tomar una copa y en otro sinfín de gastos cotidianos 11.906.222 euros, lo que representa el 2,29% del total del gasto nacional. Estamos por debajo de la mayoría de las comunidades autónomas, excepto Extremadura y Castilla-La Mancha, donde aún gastan menos que nosotros. Según la encuesta de presupuestos familiares, esto puede deberse al carácter ahorrativo de los asturianos, a que el nivel económico es menor que en Madrid, Cataluña o el País Vasco, o a que los precios en Asturias de los productos básicos son más baratos. Hay que indicar que estos datos se refieren al 2007, y que en ese año los hogares españoles gastaron casi un 5% más que en años anteriores, sobre todo en la vivienda, que se llevó el 26% del gasto, comunicaciones y hoteles, cafés y restaurantes. Capítulos importantes para el presupuesto familiar son los que tienen que ver con el transporte, al que se dedicó el 14% del presupuesto, y los alimentos y bebidas no alcohólicas consumidos en el hogar, que representaron también un 14% del gasto del total. Alcohólicos Anónimos cumple 41 años de presencia en Oviedo. Desde el año 1967 han sido muchos los que gracias a ellos han conseguido escapar de una adicción que les causaba la ruina económica, graves problemas de salud y desintegración familiar. El próximo día 27 se va a celebrar una reunión de información pública sobre el alcoholismo en Oviedo, y un poco antes hemos querido conocer el testimonio de dos exalcohólicos que han seguido su tratamiento y cómo viven la Navidad, una época en la que por otro lado se bebe mucho. Beber es un hábito social y mucho más en estas fechas navideñas. Los jóvenes ocupan buena parte del fin de semana en salir a beber con los amigos en botellones o discotecas, y según las encuestas ni siquiera consideran el alcohol como una droga pura. Pero lo cierto es que el alcohol engancha a los jóvenes y mayores, y mucho más en estas fechas, y cuando esto ocurre es la bebida la que domina al hombre o a la mujer, hasta el punto de que ya no pueden funcionar sin ella. El bolsillo muchísimo. El bolsillo fue una bancarrota terrorífica. Y a la salud, lo que te digo, a mí me dijo el doctor que si quería vivir o morir, que estaba en el límite, en el límite, en el límite. Lo cogí a tiempo, la pena es que hay gente que no lo coge. Yo tuve esa suerte, y yo gracias a Alcohólicos Anónimos y mi familia, ya te digo, son dos muletas que pienso seguir. Pero claro, la línea es muy fina, volver a la misma línea. Yo te digo que no sé si hay una vida mejor que la que yo llevo, seguro que la hay. Lo que sí sé es que sé que hay un infierno, y ese lo viví yo, entonces yo quiero quedarme como estoy. Para un bebedor, la Navidad es lo mismo que para un diabético entrar en una pastelería. En estas fechas navideñas se organizan comidas de empresa o reuniones familiares donde se consume mucho alcohol. En algunos casos, para ellos es más difícil que para los demás decir no a una copa, incluso aunque, como en el caso de Luis, se lleven ya 14 años sin probar el alcohol. El alcoholismo es una enfermedad crónica, de por vida, y que la única forma es pararla, y para pararla hay que dejar de beber, ¿no? Dejar de beber hasta el punto de que no podéis probar ni una gota. Ni una gota. Alcohólicos Anónimos en Oviedo es una asociación en la que hay en tratamiento cerca de 100 personas que no pagan cuotas ni están afiliadas a ninguna religión o partido político, y que solo pretenden que quienes hayan caído en las redes del alcohol y no puedan liberarse reciban ayuda. Por cierto, que para respetar su intimidad les hemos puesto un nombre ficticio a estos entrevistados. Hablamos de otras cosas, ya que el concierto de fin de año a cargo de la Orquesta Oviedo Sinfonía espera estar a la altura de los años anteriores, en los que se llegaron a recaudar entre 25.000 y 30.000 euros, según informó el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Oviedo. Según el edil, el ritmo de la venta de entradas es muy bueno, ya hay más de 600 entradas vendidas para el concierto del día 1 y más de 800 para su
su repetición el día 2. Se trata de una forma diferente de empezar el año, con música en el Teatro Campo Amor y además colaborar con una buena causa, ya que la recaudación irá de forma íntegra a la Fundación Inocente Inocente para la lucha contra el cáncer infantil. Como ya adelantó Ana, este año pues, se dedicará íntegramente a la recaudación a la ayuda a niños enfermos de cáncer, porque bueno, todos los años se selecciona una causa que creamos que va acorde con los objetivos de la Fundación y que, como bien saben, bueno, está dedicada pues, a la ayuda de niños con enfermedades, con discapacidades, con marginación social. Estamos ya con la entrevista de este día. La Asociación de Vecinos de Llanes, AVAL, ha interpuesto hoy una denuncia por supuesta falsedad documental para hacer posible que un aspirante pueda ocupar el cargo de arquitecto municipal. AVAL considera que esta es una pieza más de las irregularidades urbanísticas que se cometen en zonas como en Llanes y que ellos llevan mucho tiempo denunciando. Hablamos de este asunto con María José Rodríguez, que es la secretaria técnica de AVAL, que nos va a explicar todo esto. María José, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos por el principio para que los espectadores que quizá no conocen el caso al detalle puedan conocerlo. Todo comienza cuando el Ayuntamiento de Parres, de Arriondas, decide convocar, mediante concurso de méritos oposición, la contratación de un arquitecto municipal, ¿no? Sí, la plaza de arquitecto municipal. Empieza así, bueno, se presentan varios candidatos, como suele suceder, y bueno, de momento no pasa nada, pero sí parece que hay una persona que es la que obtiene la plaza, que aporta como hoja de méritos y que por esa razón se le conceden 2 puntos más el haber trabajado como arquitecto técnico, asesor técnico del Ayuntamiento de Llanes. Bien, el tribunal le otorga la plaza, lógicamente, y uno o varios de los opositores recurren. Y entre las cosas que alegan es que no hay tales méritos. Bueno, el Ayuntamiento de Parres entonces pide una certificación, una nueva certificación al Ayuntamiento de Llanes, ya que la anterior era una certificación del vicesecretario, que en ese momento ejercía como secretario general, por la razón que fuera, pues estaría de vacaciones el secretario o de baja médica, en fin, lo que fuera. Y es ese vicesecretario quien certifica que esta mujer efectivamente trabaja para el Ayuntamiento de Llanes y que además, bueno, pues aporta como prueba documental unas 850 licencias, informes, expedientes de ruina, etcétera, documentos urbanísticos en todo caso, informados por ella, que demuestran que ha mantenido esa relación laboral. Bien. Al intervenir el Ayuntamiento de Parres, debido al recurso de otros opositores y pedir una certificación más concreta de todo esto, el secretario general, Santiago Fernández Molpeceres, ya se ha reincorporado. Y emite una certificación completamente diferente, sosteniendo que esta mujer jamás ha tenido ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Llanes, ni como asesor técnico, ni como arquitecto municipal. Curioso. Claro, la sorpresa es tremenda, ¿no? Porque me imagino que esto haya causado un tremendo impacto no solo en el tribunal, que desde luego sí lo causa y se ocupa de dejarlo patente en su acta, en su resolución, sino en los propios opositores, ¿no? Y bueno, pues como consecuencia, el tribunal rectifica, advierte de todo ello, incluye en su acta ambas resoluciones, la del vicesecretario diciendo hay méritos y hay relación laboral, la del secretario general diciendo no hay relación laboral. Ya, por lo tanto, los méritos sobra enumerarlos o no enumerarlos, puesto que es una relación laboral. Y, bueno, pues, claro, pasa a ocupar la plaza la siguiente persona de la lista, ¿no? El siguiente arquitecto. Y bueno, pues, esto llega a conocimiento de AVAL, que sigue este procedimiento desde el inicio. Incluso hicimos fotos, recuerdo, del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres ya antes de este verano, cuando salió la nota de la resolución de la alcaldía, y poquito a poco pues fuimos recopilando las pruebas y los datos y se ha decidido, pues naturalmente no hay otra salida que plantear esta cuestión ante el Juzgado de Instrucción de Llanes,
que es donde debe resolverse. Las acusaciones de los presuntos delitos son 4. Sí. Falsedad penal, de acuerdo con el Código Penal, en relación a la certificación, es decir, que hablamos de una falsedad documental, un presunto delito de tráfico de influencias, y hay también un presunto delito de cohecho, que si se demuestra que en la emisión y utilización ilegítima de la falsedad presuntamente cometida me dio algún tipo de compensación, bien económica o del tipo que sea, o dádiva prohibida por el ordenamiento. Y también un presunto delito de usurpación de funciones públicas, si se demuestra que la instrucción de la causa de esta señora, que es la que se presentó, doña Ana Martínez Radio Álvarez, ha llegado a afirmar, suscribir o actuar de cualquier manera en los referidos expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Llanes como arquitecta municipal de dicha administración pública, ¿no? También, y es muy importante, se advierte en la denuncia que de dicho delito habrían de ser considerados responsables en grado de cooperación necesaria, lógicamente, cuántas autoridades técnicas y o políticas consintieron o permitieron esta situación. Y por otra parte, aval, claro, a la vista de todo esto, y si llega a demostrarse, y si la certificación del secretario general del Ayuntamiento de Llanes es cierta, como así creemos, esas 830 y tantas expedientes que se aportan por el vicesecretario en su primera certificación serían nulas absolutamente, porque están fabricadas y firmadas por una persona que no mantiene ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Llanes, lo cual es totalmente insólito. María José, los 2 puntos que consigue mediante este acta supuestamente falseado son decisivos, son de hecho los que hacen decisivos. Que se destaque esta persona. Son los que le dan la plaza. Son los que le dan la plaza. En el momento en que el tribunal tiene conocimiento de la presunta falsedad de esta hoja de méritos, por llamarlo de alguna forma, le retira esos 2 puntos, y no solo eso, sino que advierte de que no, como tribunal no quiere ya entrar en qué tipo de relación, viene a decirlo casi así literalmente, qué tipo de relación sostienen la opositora y el Ayuntamiento de Llanes para que se hayan dado semejantes hechos. Porque el propio tribunal llega a opinar sobre este asunto. Llega a enfadarse, llega a opinar sobre este asunto, aunque una vez dada esta opinión, digamos, por encima, acaba diciendo que sí, que opino esto, pero más bien es cosa de los tribunales de justicia, como diciendo, yo soy un tribunal de oposición. Claro, a ver los tribunales de justicia qué opinarían sobre esto. Bien, nosotros es lo que hemos hecho, intentar que los tribunales de justicia opinen sobre esta circunstancia, y además también, por supuesto, se ha presentado denuncia a la Inspección de Trabajo. ¿Por qué creéis que se hace todo esto? Esto ya entra probablemente en el terreno ya de la especulación o de la opinión, mejor dicho, pero... Sí, bueno, en primer lugar se hace de una manera muy chapucera y muy propia del Ayuntamiento de Llanes en su forma de hacer en general las cosas. Ya no vamos a hablar de si debe construirse aquí o debe construirse allá, sino que esto ya es una forma muy chapucera de llevar la administración pública. Porque otra pregunta que debemos hacernos es que, sobre una cuestión importante, es que esta opositora aporta en su recurso ante el tribunal la copia de 900 y pico informes urbanísticos. Si esta señora no tiene ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Llanes, ¿de qué forma y manera se saca esa documentación del Ayuntamiento de Llanes, donde debe ser estrictamente custodiada y solo vista y entregada cuando uno se acredita y razona para qué y cómo quiere esa documentación? ¿Puede ser, María José, que existiera esa relación laboral pero no estuviera todo en regla o algo similar? Porque también habláis de que habéis presentado reclamación o denuncia a Inspección de Trabajo. Sí, lógicamente no podemos hacerlo uno sin lo otro. Es decir, hablamos de una cuestión laboral con otras ramificaciones evidentes, pero que en el fondo es una cuestión laboral. Esta señora, según el secretario general del Ayuntamiento de Llanes, no ha mantenido ninguna relación laboral con esa administración pública. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a lo que dice el secretario general y a lo que finalmente se acoge el tribunal de oposición. Bueno, yo te insisto en la pregunta de antes.
¿Cómo valoráis esta situación en cuanto a que por qué creéis vosotros que llega a producirse esta situación? Bueno, apuntamos 4 posibles delitos, pero al margen de los posibles delitos, ¿por qué creéis que esto ocurre? ¿Qué puede haber detrás o qué? Pues no tenemos demasiadas pistas de qué puede haber detrás, pero ya digo, dentro del caos organizativo del Ayuntamiento de Llanes, esto puede estar ahí. Si además resultan de toda esta instrucción que se espera del juzgado de Llanes, connotaciones de otro tipo, ya se avanzan aquí, ¿no? Sí. En el punto 3, que si hay un presunto delito de cohecho, que si hubiese presuntamente emisión, utilización ilegítima de falsedad presuntamente cometida, me dio algún tipo de compensación, pues lo veremos, pero no es esa nuestra labor, sino la del juzgado, si lo tiene a bien, y la nuestra llega hasta aquí, hasta donde hemos podido desvelar y destapar para la opinión pública de qué forma y de qué manera se llevan a cabo unas oposiciones de extraordinaria importancia, y por qué el Ayuntamiento de Parres, también a estas alturas, todavía no ha sustituido ya al arquitecto y le ha dado la plaza a quien corresponda. No olvidemos que el Ayuntamiento de Parres está a punto de iniciar la confección del Plan General de Ordenación Urbana, que sin duda pues era también controvertido, y en fin, cada quien que saque sus propias conclusiones, pero ahí queríamos llegar, sí. Estamos en un puzzle donde casi siempre las piezas encajan. Acaban encajando. Sí. María José Rodríguez, la secretaria de Aval, muchas gracias por venir a contarnos esta noticia que es no puede ser más actual, porque hoy mismo es cuando se ha presentado además esa denuncia. Esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Antes de pasar a los deportes, es tiempo de despedir este bloque informativo, como estamos haciendo en estos días, con otro de los belenes que en esta época se instalan en diferentes rincones de Asturias. Desde hace unos días, y como manda la tradición de cada año, en los Campinos de Begoña permanece ya instalado el Belén Monumental Municipal. El Gran Belén Monumental de Gijón, instalado en la Capilla de San Lorenzo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento gijonés. En su elaboración, además, ha colaborado también la Asociación Belenista de Gijón, creando las figuras, montando la instalación y hasta ocupándose de traer musgo natural para dar mayor realismo al mismo. El Belén está abierto al público a lo largo de todas estas Navidades en horario de mañana y tarde. En este martes abrimos información deportiva hablándoles del delantero del Valencia, David Villa, y del árbitro internacional Manuel Enrique Mejuto González. Ambos han recibido la distinción que les acredita como hijos predilectos de Langreo, ciudad de la que son naturales. Los dos laureados deportistas asturianos suman así otro reconocimiento más a su exitosa carrera. Por cierto, que este premio llega cuando, según se rumorea, el cuaje David Villa está en la órbita del Barça y es su objetivo número 1 para reforzar al equipo el próximo año. El Ayuntamiento de Langreo condecoró al árbitro Enrique Mejuto y al futbolista David Villa como hijos predilectos del municipio, todo un honor del que muy pocos pueden presumir. De hecho, la distinción no se había concedido en todo el periodo democrático. Villa y Mejuto llegaron en olor de multitudes, ya que muchos langreanos habían arremolinado las puertas de la casa consistorial para ver de cerca a estos dos grandes del deporte en un salón de plenos abarrotado. La alcaldesa Esther Díaz destacó que la intención de hacerles hijos predilectos del municipio no solo parte de la unanimidad del pleno, sino que contaba con el respaldo de todos los vecinos. Por su parte, ambos deportistas se mostraron muy agradecidos de este honor que le rendía a su pueblo. Enrique Mejuto dedicó esta distinción a toda esa gente que ha trabajado para sacar adelante a su familia en las cuencas sin haber tenido un reconocimiento explícito de su labor. Quiero dedicárselo a los Donadi, ¿no? Me acordaba un título que es los Donadi. Los Donadi me refiero a esa gente que cuando yo era chiquitín, pues iba con mi familia y los veía llegar todos tiznados, la cara toda negra, me veía de trabajar, como por aquí tiene David, que también esa cultura la tiene instaurada, a toda esa gente que ha trabajado muchísimo para sacar a su familia adelante en esas cuencas mineras. Más o menos el mismo discurso protagonizó el delantero David Villa, que se volcó en halagos hacia todas esas personas que lo han arropado durante toda su carrera. El guaje señaló que el galardón le hacía especial ilusión porque lo recibe de sus paisanos. Recibes muchos premios y la verdad que todos te sientes orgulloso de ellos, pero recoger hoy uno aquí de este calibre en mi tierra, porque al fin y al cabo, pues bueno, ahí enfrente prácticamente donde venía a estudiar, no sé, muchas veces por aquí de coger el autobús y demás.
pasar por aquí, estar hoy aquí pues recibiendo este galardón para mí es un orgullo. Como digo, pues me hace sentir orgulloso, me hace pensar que todo el trabajo que he realizado y que la gente que ha estado al mío ha hecho para llegar hasta aquí, pues merece la pena. Tras la entrega del reconocimiento se celebró un partido benéfico organizado por los dos deportistas en el pabellón de deportes Juan Carlos Beiro de Langreo, al que asistieron más de 3.000 personas que colaboraron con su donativo para Cruz Roja. Estamos apurando los últimos días del año y con ese final de año llega una de las pruebas características de estas fechas, la San Silvestre. Oviedo, que organiza una de las más populares, contará este año como principal novedad con un chip para que los participantes puedan conocer su posición al término de la prueba. Además, los nacidos antes de 1995 deberán pagar 2 euros de inscripción. De un año a otro, la San Silvestre Ciudad de Oviedo va cambiando radicalmente su propuesta. En la edición anterior no se facilitaron clasificaciones para reforzar su carácter no competitivo, y este año habrá chips para todos los participantes y se cobrarán 2 euros por la inscripción. La cuota se aplica con la intención de que el gasto sea mínimo para las arcas municipales. El presupuesto total de la San Silvestre alcanza los 12.000 euros, de los que 8.000 los aporta como principal patrocinador o entidad colaboradora Hidrocantábrico. De todas las maneras, la 25ª edición contará de nuevo con miles de participantes por las calles de la capital el último día del año 2008. La prueba estimamos que contará con alrededor de los 2.500 participantes y nos reafirmamos en que sea una carrera de carácter popular donde puedan participar todos los ovetenses. La prueba dará comienzo a las 17 horas con la carrera sobre patines que saldrá desde el semáforo del Teatro Campo Amor a las 17:15 para la categoría de federados y a las 17:30 para el resto. Para las 17:45 está prevista la San Silvestre de Astur, que han sido citados previamente en la Calluría, cruce con Independencia. A las 18 horas comenzará la prueba atlética para el grupo infantiles, alevines y benjamines, que recorrerán 1.500 metros y saldrán desde la Plaza de la Catedral. Y 20 minutos más tarde saldrá el resto, un grupo 2, que correrán 4.400 metros, comenzando en la Calluría. Hace tan solo unos instantes veíamos al Guajea, David Villa. Vamos a volver a hablar de él y de otros muchos deportistas de élite asturianos por uno de los acontecimientos que ya se ha convertido en un clásico de estas fechas, la gala deportiva Día de la Solidaridad, que mañana se va a celebrar en el Polideportivo Vallovín de Oviedo y que contará con la presencia de lo más granado del deporte asturiano, encabezado por nombres, como decíamos, como el de David Villa o Fernando Alonso o Samuel Sánchez. El Maratón Deportivo Día de la Solidaridad afronta su 11ª edición, que contará con la participación de más de 200 niños, así como deportistas de élite de todo el Principado, tales como Fernando Alonso, Samuel Sánchez o David Villa, entre otros, y representantes de los medios de comunicación. La Asociación Deporte Solidario organiza este día con el objetivo de colaborar de manera activa a conseguir una sociedad más justa, solidaria y concienciada con los problemas de los demás. Para acceder a la gala, tanto como deportista, como invitado, como público, solo es necesario acudir con 1 kilogramo de alimentos no perecederos al Polideportivo de Vallovín, que posteriormente será canalizado por la Cocina Económica de Oviedo a través de los servicios sociales del Ayuntamiento. Los actos tendrán lugar desde las 11:30 hasta las 2:30 de mañana miércoles, siendo el plato fuerte el partido de fútbol sala, que se disputará entre deportistas y periodistas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que mañana, Nochebuena, día 24 de diciembre, en Asturias tengamos predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de cielo nuboso si acaso en el litoral y con brumas y nieblas matinales. Tendremos además heladas débiles en el interior. También se prevé que en el día de Nochebuena tengamos un ligero a moderado ascenso de las temperaturas mínimas, y las máximas van a permanecer sin cambios. Meteorológica pone el punto y final, por tanto, a nuestro informativo de hoy. Mañana, cuando muchos estén cenando, nosotros tendremos también el habitual informativo de las 20:30 horas. Les contaremos las noticias del día, cuando muchos, como decíamos, estén ya con esa cena de Nochebuena. Gracias por la atención prestada, feliz noche y hasta mañana.